Todo. Bueno, es un honor para mí, le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy acá en la casa, ¿verdad? En la casa que nos permitió formarnos, que nos permitió crecer, nos permite seguir creciendo y agradecidos con Dios por todo lo que está pasando en el oeste. Quiero traerles un saludo muy cordial de toda la iglesia del oeste. Estamos orando, creyéndole a Dios por ver cielos abiertos. Allí tienen algunas imágenes, quise traérselas para que vean todo lo que Dios está haciendo por allá. Estamos agradecidos con Dios con los milagros, con las células, con el compromiso de la gente. Estamos por cumplir 3 años. Sí, denle un aplauso al Señor por eso. Estamos por cumplir 3 años en el oeste, y pararme aquí a predicar sin hablar del oeste, bueno, no sería justo para mí, ¿verdad? Estoy muy contento con la oportunidad que Dios nos dio, el desafío que pusieron los pastores. Les cuento que ha sido todo un desafío, pero también una alegría. Yo creo que hacer la obra de Dios con alegría es lo mejor que puede haber. Tenemos ya, como le dije, casi 3 años subiendo. Llegamos con muchos nervios, con muchas expectativas, también un poquito como esperando a ver qué podía ocurrir allí, pero sabemos que Dios ha estado involucrado en la obra y sé que Dios tiene grandes cosas. Quiero que reciban de todo corazón un saludo de parte de todo lo que estamos haciendo en el oeste, formando un liderazgo para tratar de implementar lo mismo que vivimos aquí en esta iglesia allá, y ya estamos viendo grandes resultados. Y sé que Dios va a bendecir a cada iglesia hija, así como está en el norte, y a las que Dios también desee permitir por medio de nuestros pastores abrir otras, que sé que hay visión de abrir otras iglesias, que también vaya esa misma unción que está acá en la iglesia. Así que saben que en el oeste hay una casa que es la misma, Iglesia Betel, es el mismo hogar de nosotros, igual todo, y estamos muy contentos con todo. Pastor, gracias por confiar primero en Dios y en nosotros, por enviarnos allá, y sé que Dios tiene algo muy grande con el oeste. Amén. Bueno, quiero hoy traer un tema que titulé Comunes y Extraordinarios. Diga conmigo, comunes y extraordinarios. Si me puede acompañar, por favor, al profeta Joel, al capítulo 3, al versículo 9. Comunes y extraordinarios. Dice Joel, capítulo 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Estaba pensando en lo bonito que es Dios cuando decide utilizar al hombre para poder él hacer su voluntad aquí en la tierra. Sabe que Dios es tan sorprendente que tiene todo el poder. Usted sabe que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, pero depende de que un hombre le pueda creer a Dios para que su poder en la tierra pueda ser manifestado, pueda darse a conocer. Y casi siempre nosotros tendemos a ver a quienes tienen la responsabilidad o quienes han asumido el llamado de Dios como unos hombres perfectos, como unas personas quizás con unas características y cualidades muy difíciles de igualar. Y cuando uno va a la Biblia se da cuenta que Dios hace todo lo contrario. En la Biblia, si usted puede notar una característica de Dios, es que Dios se encargó de utilizar a las personas menos esperadas para hacer su plan, para establecer su voluntad. La razón principal, porque Dios siempre se ocupó de que en ninguna forma algo que Él fuese a hacer acá en la tierra se atribuyese a un talento humano, a una estrategia humana, a una característica de un hombre, sino que siempre la gloria se la llevara Dios.
Por eso vemos historias, por ejemplo, como la de Gedeón, ¿no? Que Dios va a libertar al pueblo de los madianitas y hace un llamado a Gedeón, convoca un montón de soldados, de gente que se animó a la guerra y termina venciendo ¿con cuántas personas? Con 300 personas. La razón fue que Dios le dijo a Gedeón: mira, todavía creo que son muchos, y para que no piensen que lo hicieron por sus propias fuerzas, ve y dile a todo que el que tenga miedo que regrese a su casa. Y solo quedaron 300. Y así muchísimos más, ¿verdad? Muchísimas cosas más que uno ve en la Biblia. Se puede dar cuenta que Dios siempre se encargó de hacer de lo menos probable su voluntad y su gloria, para que no quedara duda que es el poder de Dios, que es Él el que lo hace. Y si usted algún día sueña, desea, espero que eso sea así, que Dios lo use, encárguese de algo, que siempre le dé la gloria al Señor. Que en todo lo que pase en su vida, la gloria siempre sea para Dios. Que nunca crea que son por sus fuerzas, que nunca crea que es por su talento, por su habilidad. Y le aseguro que haciendo así, Dios querrá bendecirlo más, porque entenderá que depende de Él y no de sus fuerzas. Esta semana pasada estaba recordando una escena de una película que acostumbro a ver mucho, me gusta muchísimo, se llama Pablo, apóstol de Jesucristo. No sé si han tenido la oportunidad de verla, ¿verdad? Y hay una escena en la película donde está Lucas a punto de salir a ser sacrificado en la arena del circo romano. Está como en las cavernas, allá abajo de la arena del circo romano. Lucas sabe que lo envían ahí para ir al siguiente día a la muerte, y está junto a él un grupo de cristianos que también fueron atrapados en Roma en el tiempo de Nerón. Esto no está en la Biblia, esto lo cuenta la historia. Y esta escena refleja cuando Lucas va camino allá, un poco entristecido porque sabía lo que iba a pasar, pero convencido de que si moría iba a ir al cielo. Cuando los demás cristianos lo ven, lo identifican, le dice: tú eres Lucas, dinos qué pasa, nos tienen aquí presos, no sabemos qué van a hacer. Lucas le dice: no sabe qué va a pasar con ustedes. No, bueno, les tengo que decir, lamentablemente mañana van a haber juegos y vamos a salir y vamos a ser sacrificados. Esta noticia invade a todos los que están allí presos, un grupo bastante, les recomiendo esa película, un grupo bastante amplio, y comienzan como a entristecerse, a llorar. Y Lucas también por un momento se ve como conmovido y hace una pausa. Esto es lo que me gusta mucho de esta película. Hace una pausa y le dice: ya va un momento, le dice Lucas. Esto va a ser solo un dolor. Esto va a ser algo temporal. Después de haber muerto vamos a ir al cielo, vamos a reunirnos con el Señor, vamos a tener la bendición de estar en la presencia de Dios. Y esto le da como un consuelo a este equipo, a este grupo de personas cristianas que estaban en Roma, y como que asumen con valentía lo que les toca vivir. Y entonces yo comencé a pensar: Señor, ¿qué tanto podemos nosotros estar conscientes de lo que nos corresponde vivir en esta tierra? ¿Sabe? La vida para algunos puede ser larga si es un jovencito, pero si usted le pregunta a una persona de 80 años, la vida es corta. Agarre a una persona de 90 años y le pregunta: ¿qué te parece la vida? No, la vida es rapidito, dice. Se pasó rapidito 90 años. Ahora usted le dice a un niño de 15, a un joven de 10, de 12 años, y él va a ver la vida larga. Pero la verdad es que la Biblia nos dice en Santiago que la vida es como una neblina. Un tiempo está y ya no está. Es decir, que es algo pasajero. Que lo que más importa es lo que venimos a hacer aquí en la vida, lo que nos corresponde hacer acá mientras conocemos de Dios. Y entonces, cuando comprendo que la vida se trata de que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros, pareciera que comenzamos una carrera donde nos toca alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, donde nos toca ver si podemos recibir lo que Dios tiene. Y nos llenamos, por supuesto, de fe, nos convencemos del poder de Dios, le hablamos a otros del poder de Dios, pero
algunas veces, no sé si por costumbre, por rutina, cometemos el error de mirar erróneamente el propósito de Dios con respecto a nosotros en esta vida. Y yo hacía una comparación de estas personas que vivieron la época luego de que Jesús ascendió al cielo. Quedan los discípulos, permítame un poco ponerme creativo, algo que no está en la Biblia, quedan todos los apóstoles, luego por supuesto del Pentecostés. La Biblia narra la historia de cómo Pedro con una predicación conquista 3.000, luego 5.000, luego Hechos nos cuenta toda la vida de Pablo, pero muchos de ellos terminaron fuera de sus casas, muchos de ellos fueron muertos, muchos de ellos fueron perseguidos por predicar el evangelio, sus vidas corrieron peligro y ellos tenían una premisa como cristiano que lo dejan plasmado en la Biblia. Muchas veces va a leer usted en el Nuevo Testamento algo como, por ejemplo, escribió Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. O como Pablo decía: es un honor para mí ser vituperado en el nombre de Jesús. Pablo se hizo un día pasar por muerto en Listra cuando le estaban apedreando, solo para quedar vivo y seguir predicando el evangelio. Ahora, ellos no tenían la comodidad que tenemos nosotros. No se sentaban en unas butacas bien buenas, un aire acondicionado, no tenían una adoración con un sonido bien espectacular. Ellos muchas veces tenían que hacerlo escondidos. Todo el gobierno, el sistema estaba en contra de ellos. Lo que predicaban no era como nosotros que tenemos libertad de culto. Lo que predicaban era prohibido. Pero si no fuese sido por ellos, por los que creyeron en Dios, por los que se mantuvieron firmes en las circunstancias, no hubiese corrido el evangelio, no se hubiese sostenido hasta nuestros días. Ahora, hoy veo yo la vida de ellos y la vida de estos hombres. De ninguno de ellos fueron grandes ilustres. ¿Qué nos recuerda a nosotros, por ejemplo, la historia? Los grandes hombres, ¿no? Los ilustres, los que estudiaron mucho, los que conquistaron mucho, los que con sus grandes estrategias y pensamiento, humanismo, pueden o pudieron impactar la sociedad. La historia nos habla de Sócrates, de Platón, a nivel, por ejemplo, de la literatura, perdón, de la modernidad griega, que fue los que implantaron sobre todo los estudios en esa época. La historia de nosotros que estudia, hombres, por ejemplo, como Simón Bolívar. Ojo, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero ¿de qué nos habla la historia nuestra? De hombres grandes, según el punto de vista humano, que hicieron una gran hazaña porque conquistaron o hicieron determinado hecho o evento que marcó la humanidad, un descubrimiento, un invento. Ahora, yo quiero hablarles hoy un poco de estos hombres que quedaron luego de que Jesús ascendió al cielo. De estos hombres a los que Dios les confió la labor de que el evangelio se sostuviera, de que el evangelio no muriera, de que no se acabara la palabra, sino que siguiese corriendo. A pesar de que sus vidas estuvieron en peligro, a pesar de que ellos no vivieron la gran prosperidad que hoy en día podemos nosotros en algunas iglesias escuchar, a pesar de que no tuvieron todas las comodidades que podemos hoy ver en día, ellos nunca titubearon ni dudaron de lo que creyeron. Siempre sostuvieron su fe en lo que estaba por venir cuando esta vida terminara. Y yo creo que ahí es donde está la conexión perfecta en cómo Dios puede convertir algo común y corriente, por eso utilicé este título, y pasar de lo común y corriente a lo común y extraordinario. ¿Qué nos hace a nosotros, por ejemplo, ser extraordinarios? No nuestras habilidades, no nuestros conocimientos. Puede tenerlo, puede estudiar, puede perfeccionarse, pero por eso no se llega al cielo. De hecho, al cielo cuando llegamos no nos llaman de acuerdo al título que obtuvimos acá en la tierra.
A ninguno le van a decir bienvenido ingeniero, pase adelante, ¿verdad? Oh, ahí está el licenciado, venga, tome aquí así. No. Ah, llegó el comerciante, el que mejor venta hizo. De eso nada nos va a servir allá, ¿cierto? ¿Cómo nos van a reconocer? Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De ninguna manera algún título humano, intelectual, nos va a abrir las puertas al cielo. Eso no nos hace extraordinarios. Nos podrá hacer extraordinarios frente a la vista de la humanidad. Pero lo que nos hace verdaderamente extraordinario a nosotros los cristianos es que tenemos una fe inquebrantable en algo que puede pasar cuando partamos de esta tierra, y es que vamos a ir al cielo, y es que vamos a encontrarnos con Jesús, y es que esta vida es pasajera y nuestra alma y nuestro espíritu son eternos, y que depende de la decisión que tomemos acá en la tierra el destino hacia donde vayamos, y que la vida no se acaba al recibir a Jesús, y que si yo recibo a Jesús y tengo a Jesús en mi corazón, es porque Él desea que yo pueda hacer que otras personas también vayan al cielo. Y de eso se trata la vida. Y quien lo logra descubrir se convierte en alguien extraordinario. Quien verdaderamente le logra descubrir el sentido de la vida se convierte en alguien extraordinario. En alguien que no se ocupa solo del día a día. Por supuesto, hay que trabajar, hay que estudiar, no estoy predicando lo contrario. Hay que hacer negocios, yo creo en la prosperidad, creo que Dios tiene bendiciones para nosotros, por supuesto que sí, pero eso nunca debe sustituir lo principal, el creer en Jesús, el hablar de Jesús a otras personas, el predicar el reino del Señor. A Jesús Pilato lo tomó preso, ¿verdad? Y lo está interrogando. Esto sí está en la Biblia, usted lo puede ver. Y Pilato le dice: tengo tu vida en mis manos, si yo quiero te libero. Y Jesús, que iba a ir en todo tiempo callado, iba a hablar lo menos posible porque debía entregar su vida, cuando escucha este comentario de Pilato hace una pausa y dice: no, ya va, déjame explicarte algo, Pilatos. Tú no me estás quitando la vida, yo la estoy entregando. Si yo quisiera, dice Jesús, podría llamar una legión de ángeles y mi Padre la enviaría. Pero es que hay un problema, es que yo no estoy peleando en este reino, es que mi interés no es el interés político, yo estoy haciendo algo por el otro reino. La pregunta es, iglesia, ¿qué tan conscientes estamos nosotros del reino al que pertenecemos? ¿Qué tan consciente tenemos nosotros día a día de que lo que nos vuelve extraordinario a nosotros es tener a Jesús en nuestro corazón y conocer la salvación y poder llevársela a otros? Es un tesoro muy grande. El libro de Hebreos dice: no descuidemos este tesoro tan grande, capítulo 2 versículo 5. Es un tesoro tan grande la salvación, que eso es lo que nos hace extraordinario. ¿Qué hace extraordinario una persona en esta sociedad? Los miles de dólares que pueda tener, el talento que pueda tener, el poder de una nación que pueda ocupar. Pero ¿qué hace extraordinario realmente a un hombre delante de Dios? Que conozca qué es lo que Dios quiere con él, que sepa a qué ha sido llamado en esta vida y qué es lo que Dios desea hacer con él. Eso es lo que nos hace extraordinario. Eso es lo que nos puede ganar a nosotros el corazón de Dios, que podamos estar conscientes de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tiene Dios para tu vida? ¿Qué has hecho por lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué tanto has creído en las palabras que Dios te ha dado y has actuado conforme a lo que Dios tiene para ti? O por el contrario, puede que nos hayamos enfocado más en lo terrenal. Puede que nos hayamos enfocado más en lo natural. Puede que esta crisis, esta trivialidad, esta rutina del día a día nos haya robado el objetivo principal. Algunos con mucho amor levantamos las manos un domingo, por supuesto en la iglesia siempre va a ser una bendición adorar al Señor, pero que ese enfoque no se pierda un lunes, ni un martes, ni un miércoles. Porque quien sabe a qué Dios lo ha llamado,
No trabaja solo los fines de semana por eso. Es su vida entera. Es su vida entera. Es completo. Hoy quisiera sacar algunas características de estos hombres, de todo lo que puedo aprender de ellos, que a diferencia de nosotros no tuvieron ni el modernismo que tenemos ahora por la tecnología, ni mucho menos la comodidad de decidir levantarme un domingo solo ir a adorar. No podían limitarse a si era domingo o no, porque no sabían si para el próximo domingo iban a estar vivos. No podían limitarse en hablarle a alguien un día porque no sabían si luego iba a morir. Aprovechaban al máximo todo. Pero lo primero que veo en ellos, y que quisiera que hoy pudiéramos aprender, es que tenían conciencia de lo eterno. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo primero que aprendo de aquella generación, de los apóstoles y de todo lo que nos enseña el libro de Hechos, es que tenían conciencia de lo eterno. Sabían que estaban en este mundo solo de pasada, que solo esto era una temporada. ¿Saben? La vida no la podemos juzgar por un tiempo determinado que vivamos. Hay un dicho que dice: la vida da vueltas. Un día puedes estar arriba, un día puedes estar abajo. La vida no es cómo empiezas, la vida es cómo terminas. La vida no son 3 años de fama. La vida es un periodo largo, que las decisiones que tomemos son las que nos van a dar la bendición o la maldición al acabar esta carrera. Y eso se llama conciencia de lo eterno. Conciencia de saber, ojo, no quiero que ninguno de ustedes muera hoy, yo tampoco. Esperemos que Dios nos lleve con largura de días, ¿verdad? Pero conciencia de saber que el día que nos toque partir de esta tierra, estamos seguros a dónde vamos. Estamos seguros quién nos espera. Estamos seguros con quién vamos a vernos. Que no dudemos un instante de eso. Eso se llama conciencia de lo eterno. Y cuando yo tengo conciencia de lo eterno, lo temporal nunca me puede robar la paz. No me la puede robar. Un problema financiero no me puede robar la paz. Porque eso sigue siendo apenas algo temporal. Una enfermedad no me puede robar la paz, porque eso es algo temporal. Crisis, dificultades, problemas, todos lo vivimos, pero eso es temporal. Eso no es eterno. ¿Qué dice en la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Haced tesoros en el cielo, en lo eterno. No aquí donde la polilla y el hollín corrompen. No aquí. Luego dice Pedro que nuestras obras van a ser probadas y van a ser pasadas por el fuego. Y por el fuego se prueba si va a permanecer o si se va a acabar. Entonces, lo temporal no nos puede robar la conciencia de lo eterno. Pablo dijo en una oportunidad: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido formado. Luego en Romanos 8 da una característica muy larga, una lista de todo lo que puede pasar en la vida, pero que nada lo va a separar del amor de Dios. Que nada nos va a separar del amor de Dios. Te hace extraordinario cuando estás consciente de lo eterno. Te da como un poder especial. Te hace tener en tus manos un poder especial de saber que tu salvación está en tu corazón teniendo a Jesús, pero que en tu boca puede haber salvación para otra persona. De que Dios no te trajo de pasajero a esta tierra, te trajo para hacer algo. Te trajo porque hay un propósito. Te trajo porque Él quiere que hagas algo. Dios no te llamó con el perdón, ¿verdad?, de lo que hagas en tu vida,
a que seas un simple comerciante más, un empleado más, no sé, cualquier profesión u oficio. Eso lo hacemos y tenemos que hacerlo porque nos toca mantenernos. Pero eso no es lo que define nuestra vida. Nuestra vida la define la conciencia de lo eterno, de a qué Dios nos ha llamado, de cuál es su plan. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es para extender el evangelio, pero el morir es ganancia. Si vivo es porque estoy predicando, pero si muero sé que gano porque voy al cielo. Claro, Pablo ya había tenido una experiencia, Dios lo había llevado al cielo, pero todos los demás no dudaron en un instante en poner su vida entera al servicio de lo que Dios quería. ¿Sabe? No hay nada más triste que arrepentirse de haber tomado una decisión equivocada en el pasado. No hay nada más frustrante que ver el pasado y decir, yo pude haber sido esto. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que uno mira el pasado y uno dice, oye, yo pude haber hecho tal cosa. Yo pude haber hecho tal cosa. Pero quien tiene conciencia de lo eterno, no mira el pasado a ver qué pudo hacer. Mira lo que viene, el futuro, y sabe a dónde va a llegar. Esa es la diferencia de quien vive la vida día a día preocupado por el afán y de quien sabe que día a día puede sumar un granito de arena al gran castillo que Dios le ha mandado a construir en esta tierra. Amén. Otra cosa que veo en esta generación tan sorprendente, a la que yo llamo comunes y extraordinarios, porque ninguno de ellos era un gran hombre, un pescador. Se puede analizar un poco cuando tenga tiempo la vida de los apóstoles. Pedro, Juan, Andrés y Jacobo eran pescadores. Mateo, un cobrador de impuestos. Había uno que se llamaba Simón, el celote, que era como un revolucionario. No había ninguno, a la verdad, que pudiese uno decir, bueno, este era prominente, este era un gran hombre. No. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería demostrarle a la humanidad que lo más importante es cuando uno se deja poner en sus manos, cuando uno se deja que Dios sea el que dirija nuestra vida. Y cuando eso sucede, Dios no va a mirar el pasado de nosotros, Dios no va a mirar de dónde venimos, Dios no va a mirar el estatus social, Dios no va a mirar el nivel de preparación. Dios va a mirar, ¿qué dice la Biblia que pesa a Dios? El corazón. Hechos capítulo 4, versículo 13, da una idea de lo que les quiero decir. Cuando Pedro termina de predicar un gran mensaje, toda la gente se asombra y hace un comentario, este versículo que dice que la gente se maravillaba porque eran hombres sin letras y del vulgo, pero sabían que habían estado con Jesús. Lo sorprendente es que la gente pudo identificar que Pedro era un simple pescador antes de conocer a Jesús, pero luego se convirtió en un gran líder que abrió la puerta del evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. No por cuánto sabía de pesca, no porque había hecho demasiados estudios en la barca, cómo tirar la red, a qué temperatura tenía que estar el mar, a cuántos grados tenía que girar la barca, cómo tenía que estar el viento. No, eso podía servir para algo temporal. Pedro sobresalió y fue famoso, o fue dado a conocer, o fue grande, porque su vida la puso en las manos de Jesús. Y aquel llamado que le hizo Jesús al principio, cuando se consigue con Pedro por primera vez, la palabra de Jesús a Pedro fue: a partir de ahora te haré pescador de hombres. Cambió la vida de un hombre rutinario por un hombre extraordinario. Si tú quieres impresionar a Dios por tus logros, lamentablemente no lo vas a hacer. Si tú quieres impresionar a la humanidad por lo que sabes,
Por supuesto que lo puedes alcanzar. Pero la pregunta es, ¿en dónde está nuestra mirada? La pregunta es, ¿a qué apuntamos en esta tierra? La pregunta es, ¿qué premio queremos ganar? ¿Qué decía Jesús de los fariseos? Que hacían las cosas para que la gente los mirara. Entonces Jesús resumió de una forma muy especial la conducta de ellos. ¿Quieren la gloria del hombre? Bueno, esa es su recompensa. Pero los que quieren la gloria de Dios, no trabajen por lo que afuera pueden aparentar. Dice, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Dios en secreto. Y tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero la vida del fariseo era diferente. Era todo lo que pudiera demostrarle a los demás. Todo lo que tú le puedas demostrar a los demás puede servirte para ganar fama, dinero aquí, en esta vida, en algo temporal. No necesariamente te estoy hablando de que eso es malo, pero te estoy diciendo claramente que eso no te lleva al cielo, ni a ti ni a más nadie, ni con eso puedes ganarte a otra persona. Y eso, perdóname por decirlo tan crudo, lo hace toda la humanidad. Y desde mi punto de vista, esforzarse toda una vida solo por dinero, solo por ganar una posición, un título, no te hace más, en mi humilde punto de vista, que un común y corriente de lo que todo mundo aspira en este mundo. Pero te hace común y extraordinario cuando decides apuntar a ganar tesoros en el cielo, a ganar tesoros en lo eterno, a no dejarte llevar por el momento temporal, sino tener tu vida, tu mirada, puesta en las cosas de arriba. Hay una versión que dice, poner la mira en las verdades del cielo. Una cosa es la verdad del cielo y otras cosas las verdades de la tierra. Una cosa es la gloria que te pueda dar el hombre y otra cosa es la gloria que Dios te pueda dar. La pregunta es, ¿por cuál de las dos estamos trabajando? ¿Por cuál de las dos estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿A cuál de las dos le dedicamos más de nuestras fuerzas? Porque dependiendo de esa respuesta, posiblemente el destino de donde nosotros vayamos. Estamos agradecidos con Dios con todo lo que nos ha permitido alcanzar, pero que eso nunca, nunca, jamás nos quite lo primordial. Nunca nos robe lo primero, como dice el cántico con el que cerramos, que es Jesús. Esa es nuestra plenitud. Esa es nuestra razón de poder convertirnos en alguien que Dios puede utilizar para bendecir a otros. ¿A cuánto le gustaría ser bendición para otros? Necesitas entender que lo primero siempre tiene que ser Jesús. Amén. La segunda característica que veo de esa generación es que lograron vencer la maldición de procrastinar, que es dejar siempre para después lo que se puede hacer hoy. Que dejar para mañana lo que hoy puedo hacer. ¿Sabe? Lo que a la iglesia, creo yo, más le ha causado daño, y sobre todo hablando específicamente de nuestra iglesia venezolana, es procrastinar. Es poder creer que si dejo para mañana algo puede ocurrir. Es aplazar siempre nuestras responsabilidades con Dios. Cuando usted le pregunta a un líder promedio de una iglesia, pongamos como ejemplo la nuestra, la mayoría de nosotros seguro sabemos qué debemos hacer para ser mejores. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros sabemos qué podemos hacer para poder llegar a más con Dios. La mayoría sabemos que debemos quizás orar más, que debemos tener más entrega, que debemos leer más la Biblia, que debemos consagrarnos más. La mayoría lo sabe. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que casi siempre lo dejamos para después. Que casi siempre aplazamos el compromiso con Dios para hacer otra cosa. Eso es una maldición que nos detiene de poder alcanzar los logros que Dios ha destinado para nuestra vida. Eso nos atrasa con respecto a lo que Dios tiene para nosotros.
Eso nos estanca. Y esta generación me sorprende que cuando Jesús los llamó a cada uno de estos discípulos, ninguno puso resistencia. Léame usted de los 12, uno que haya puesto resistencia al llamado de Jesús. Jesús le dijo, ven y sígueme. Y todos le siguieron. Algunos hasta por referencia de otros. El caso, por ejemplo, de Natanael. Si no me equivoco, creo que fue Felipe. Le dijo, Felipe, mira, conseguí al Mesías. Está en Jerusalén, en Belén. ¿Y qué dijo? ¿Y puede salir algo bueno de esa ciudad? Y sin embargo fue y se acercó. Cuando Jesús le da la palabra de ciencia, que le dijo que lo había visto debajo de la palmera, él creyó y comenzó a seguir a Jesús. Ninguno del equipo de 12 de Jesús era un erudito de la ley. Ninguno conocía quizás como los fariseos, como los saduceos, la ley y conocía quizás a profundidad la letra. La gran diferencia es que ninguno de ellos se rehusó al llamado que Jesús le hizo, sino que aceptó, no lo dejó para después. Y te puedo contar la vida, por ejemplo, de algunos personajes que pudieron haber sido discípulos de Jesús, pero por aplazar, por procrastinar, dejaron pasar lo que Dios tenía. A Nicodemo, por ejemplo, un fariseo, tuvo un encuentro con Jesús. De hecho, dice el Evangelio de Juan que fue por la noche, que se sentaron a conversar. Me gusta muchísimo cómo la serie de Chosen recrea esta historia. Y está Jesús hablando con Nicodemo. ¿Y qué le dice Nicodemo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces, maestro. Es decir, un fariseo principal sabía que Jesús era el Mesías, que era enviado de Dios. Y cuando Jesús le plantea la posibilidad de que se convierta en líder, este lo deja para después. Este no lo asume, no acepta el llamado. No lo acepta ¿por qué? Por la posición que tenía. No lo acepta ¿por qué? Por el qué dirán de los demás. No lo acepta ¿por qué? Porque esperaba tener la aprobación quizás del Sanedrín para ver si verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. El problema es que cuando conocemos mucho de Dios, o mejor dicho, de la iglesia, de este mundo cristiano, nos apegamos a frases religiosas que a veces dañan lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, bueno, es que voy a ver si es la voluntad de Dios. Y en esa excusa postergamos por largo tiempo lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Y eso nos estanca. Y eso, iglesia, con todo el amor del mundo te lo digo, es una maldición. Dejar para después los planes de Dios. Posponer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso no es lo que Dios quiere. El evangelista Reinhard Bonnke decía, muchos se la pasan esperando a conocer cuál es la voluntad de Dios y otros sencillamente deciden hacerla. La diferencia con estos apóstoles, con estos discípulos, es que fueron atrevidos. Es que le creyeron a Jesús y arriesgaron su vida por eso. No se sentaron a ver, ¿será que va a pasar? ¿No va a pasar? Posiblemente. ¿Será que soy yo? ¿No soy yo? ¿Estarán las condiciones dadas o no? Nunca, nunca, y al final te lo voy a leer en el libro de Hebreos, nunca tuvieron las condiciones esperadas, las condiciones perfectas para que el evangelio se extendiera. Nunca llegaron, por lo menos en el caso de ellos, nunca llegaron. Y aún así no se detuvieron, no aplazaron, no pospusieron, no dejaron para después lo que Dios te está llamando a hacer hoy. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? Que sabe que Dios le ha dado una palabra. Y sabemos que Dios nos ha hablado. ¿Y por qué no se ha cumplido? No porque Dios no la quiera cumplir, por falta de decisión, por dejar para después lo que sabemos que nos toca accionar. Eso es lo que los convirtió a estos simples hombres para la humanidad en extraordinarios para el reino de Dios, en extraordinarios a los ojos de Jesús.
en extraordinarios su muerte a los ojos del Padre. Porque Dios, si te ha dado una palabra, si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué has demorado tanto? ¿Por qué has dejado para después lo que tú sabes que tienes que hacer? Es mejor atreverse y aún en el atrevimiento equivocarse que no hacer nada. Dios nunca va a bendecir a una persona que se quede sentada esperando a ver qué señal me llega del cielo. ¿Sabe? Dios nunca bendice a flojos. Dios nunca, jamás va a traer algo especial por alguien que le gusta pasar la vida sentado. Dios va a bendecir a los que se activan, a los que se mueven, a los que creen, a los que no dejan para después, a los que son capaces de accionar creyendo en su palabra. Esos son los que se convierten en comunes y extraordinarios. Esos son los que rompen la barrera de lo natural. No importa si el mundo lo reconoce o no, lo importante es quién te reconoce en el cielo. Esos son a los que Dios les ha reservado ricas bendiciones y les abrirá camino en esta tierra. A los que vencen la maldición de procrastinar, que no dejan para después, que no dejan para mañana. A ver cuándo la nación va a estar perfecta para que esto se pueda dar. Un error que yo tenía, lo comentaba con un amigo, era la visión de futuro que yo tenía del país. Yo creía que la iglesia iba a crecer el día que Venezuela dejara esta crisis, el día que Venezuela saliera de este sistema de gobierno, porque muchos apuntamos a un avivamiento, ¿sí o no? A algo sobrenatural en la nación, y algunos como yo cometimos el error de pensar de que eso solo puede pasar si hay un movimiento político. Pero luego vi que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra, cumplió su propósito y todo lo hizo estando bajo el imperio romano, es decir, en cautiverio. Luego recordé a Daniel, que a los 16 años aproximadamente fue llevado cautivo a Babilonia. Aún así desarrolló toda su vida como profeta, cumplió el propósito de Dios y no vio a Israel ser restituida. Es decir, que no necesariamente un cambio político determina la bendición de la iglesia, que un cambio económico determina la bendición de la iglesia, que lo que Dios tiene para la iglesia no tenemos que esperar a que pase algo especial, no tenemos que esperar a que haya una ley especial para que las iglesias puedan crecer. De hecho, perdón por decirlo, pero es la verdad, es probable que hayan leyes más bien en contra de la iglesia. Hoy se está levantando un mundo muy fuerte en contra de la moralidad. Hoy está ganando terreno muy fuerte haciendo leyes que justifiquen lo malo y lo hagan ver como bueno. Y a nosotros, que nos toca pararnos firme como iglesia y llamar las cosas que son como no son, como son, probablemente el día de mañana seamos rechazados por la sociedad, porque no aceptamos que la condición de alguien, que la creencia de una comunidad quiera venir a gobernar nuestra nación o nuestra iglesia o a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que entender, que nos toca actuar hoy, porque es que probablemente el día de mañana las condiciones no sean mejores. Es que no se sabe si las condiciones para nosotros pueden mejorar. Cuidado si posiblemente sea lo contrario. Entonces no dejes para después la palabra que Dios te dio. No dejes para después desarrollar el ministerio que Dios puso en tus manos. No dejes que se te vaya la vida dudando si Dios te quiere o no te quiere usar. Dios quiere convertir lo común en extraordinario. Solo si te atreves a creerle a Él, iglesia. Solo si pones tu vida en sus manos. No importa cuántos fracasos hayamos vivido. No importa de dónde vengamos. Que tanto no sepamos. Lo importante de esta generación solo se atrevió a obedecer la palabra de Jesús. Jesús le dijo: vayan a Jerusalén y esperen que allí va a llegar el Consolador.
Llegó el Pentecostés porque fueron obedientes. Y después de eso se convirtieron en una generación indetenible. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cumplieron la palabra que Jesús les dio. No se sentaron a esperar a ver si las condiciones estaban o no dadas para llevar el mensaje. Un día Pablo tenía que bajar a Jerusalén y un profeta llamado Ágabo toma el cinturón y dice: mire, así le van a hacer al dueño de este cinturón, lo van a azotar y esto. Y comenzaron a entristecerse, le dijeron: Pablo, no vayas. Y Pablo hace una pausa y le dice: ya va. ¿Ustedes creen que con sus sentimientos me van a convencer de dejar de cumplir el propósito de Dios en mi vida? No quiso dejar para después lo que sabía que tocaba vivir. Así fuese algo de repente fuerte en tu vida. Muchos no se atreven a alinearse al plan de Dios porque no quieren depender de Él, porque no quieren pasar el momento de la prueba de la fe, porque quieren tener todo seguro. Pero no siempre todo va a estar bajo tu control. Lo mejor es cuando está bajo el control de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Esta generación de discípulos pudo vencer la culpa del pasado. Cuando uno está en los caminos de Dios y asume el liderazgo, una de las luchas más fuertes que vive es con la culpa del pasado, que te hace creer que no mereces subir, que no mereces liderar, que no eres digno, que quizás tu pecado del pasado te hace ser menos calificado. Recuerdo cuando inauguramos allá la sede de Betel Oeste, el primer domingo predica el pastor y todo estuvo muy bueno porque invitamos a muchos amigos. Me esforcé con mi esposa en que pudiéramos llevar bastantes amigos para que no se viera vacío, ¿no? Para que se viera llena la... Invité a algunos de aquí: miren, vamos, hay que inaugurar. Yo no quería que se viera vacío, que el pastor fuera a inaugurar, imagínense, y vacía la iglesia. Y le predicó un mensaje, todo muy bonito. Y era como todo un cuento de fantasías, ¿no? Permítame utilizar esta comparación. Y al domingo siguiente me toca a mí ya solo. Pero ya no era la inauguración, ya no iban a ir los amigos. Ya iban a ir los que de verdad habíamos evangelizado, los de la célula. Iba a ser el comienzo. Cuando está por terminar la última canción, que me toca ya como prepararme para subirme a dar el primer mensaje allá en el oeste, comienzan a llegar a mi mente todos los recuerdos de todas las cosas malas o pecados que yo había cometido. Y comienza Satanás como a atacarme justo como 15 minutos antes de predicar. Y comienza a recordarme todos mis errores. Y ya casi yo escuchaba su voz y la creía. Y era la voz que me decía que tú no estás preparado para esto, tú no eres digno, tú no vas a poder, esto es para las personas que sí se han preparado, esto es para las personas que sí son perfectas. Y comenzaba a ver un montón de errores del pasado. Y ya casi estaba que suspendía, decía: no sirvo para esto, vamos a cerrar, yo creo que esto no es lo que Dios quería. Y no sé cómo, en medio de esa batalla mental bien fuerte, la recuerdo siempre, tuve un destello del Espíritu Santo y me sacudí todos esos pensamientos y me paré, por supuesto, nervioso a dar mi primer mensaje. Y después entendí que siempre el enemigo va a querer utilizar el pasado y la culpa del pasado para detener a los hijos de Dios. Y esta generación de discípulos logró vencer eso. Nunca veo yo Pedro recordando en el libro de Hechos las veces que negó a Jesús. Por ninguna manera. Ni mucho menos veo a uno de sus consiervos diciéndole: mira, este fue el que lo negó. Este no fue el que Jesús le dijo: apártate de mí, opositor, me eres tropiezo. No. Porque algo que Satanás utiliza mucho para detenerte en tu vida es querer recordarte tu pasado. Y tú tienes que aprender a vencer la culpa del pasado para que puedas tomar lo que Dios tiene para tu vida, para que te puedas convertir en alguien extraordinario.
para que puedas determinarte a creer lo que está por venir. Dejar la culpa atrás, dejar el pecado viejo en el pasado, dejar eso allá redimido en la cruz del Calvario. Tu pasado no debe condicionar lo que Dios tiene para ti. Si hay una palabra de Dios para ti, no mires si estás o no preparado, si eres o no digno. A la verdad ninguno somos dignos, estamos aquí por misericordia. Un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno. No, ya va, ¿y por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno. Si Jesús, siendo Jesús, dijo eso, ¿qué queda para nosotros? No se trata de lo bueno que podamos ser. De hecho, no lo somos. Se trata de la misericordia de Dios, que nos abraza y nos arropa todo. Y esa misericordia nos tiene que hacer vencer la culpa del pasado, para convertirnos en una generación de los que le creen al Señor, de los que se vuelven extraordinarios con lo que Dios tiene para sus vidas. Y como último, para cerrar, esta generación supo correr su carrera. Algo que detiene al liderazgo, a la iglesia, a los hijos de Dios, es que están más pendientes de lo que hace el otro, de lo que les corresponde hacer a ellos. Cuando Jesús regresa, cuando resucita, mejor dicho, va a hacer cuentas con Pedro, ¿verdad? Está en Juan en los últimos capítulos. Y comienza a caminar con Pedro a la orilla del mar y quiere como llevarlo aparte. En esa famosa historia donde Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si le ama. Pedro, ¿me amas? Bueno, en esa historia pasa una escena muy importante. Cuando Jesús y Pedro hacen a caminar solo, Juan se quiere ir detrás de ellos. Pero Pedro, como quería algo como a solas con Jesús, como que le dice a Jesús: Señor, mira este. Así como que mira, ahí viene este como a meterse donde no le corresponde. Mira este. Y Jesús le responde a Pedro y le dice: de este me encargo yo, tú tranquilo. Si puede leer esa historia. Y yo comprendí lo importante que es correr la carrera que a mí me corresponde. ¿Sabe? No puedes correr la carrera de otra persona si quieres alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Tienes que estar pendiente de lo que Dios te dijo a ti, de lo que te toca a ti. ¿Y sabe qué detiene a las personas? Cuando comienzan a enfocarse en los demás, cuando comienzan a criticar a los demás. Que si yo fuera el pastor hiciera esto. Es que ¿por qué los líderes hacen esto? Es que ¿por qué pasa esto? Cuando usted se sienta a criticar por qué los demás lo hacen como lo hacen, usted no está corriendo su carrera. Usted está pendiente de la carrera de otros. Y así no se avanza. Así no se llega a ningún lado. ¿Qué desea Dios? Levantar una generación de personas comunes, pero extraordinarios por lo que tienen en su corazón. ¿Qué quiero que te quede hoy en tu corazón, iglesia? No sé cuánto tiempo tienes acá en la iglesia. No sé cuánto tiempo llevas creyendo en Jesús. No sé cuántos años llevas peleando por hacer o no la voluntad de Dios en tu vida. Pero una cosa quiere Dios, es que tu corazón esté consciente de su plan para tu vida. Y eso te hace convertirte en alguien para el mundo común, pero para Dios extraordinario. Amén. Quiero leerte Hebreos para terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Dice, el versículo 32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados,
no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta generación no logró ver todas las bendiciones que esperaban, pero en ningún momento dudaron de lo que Dios les había dado. El profeta Joel, que te leí al principio, dice: forjad espada de vuestros asadones y hoces permítame leérselos de nuevo, en Joel capítulo 3, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones y lanza de vuestras hoces. Un asadón es como una escardilla. Dios le está diciendo al profeta que muchos estaban preocupados en la agricultura y en la tierra, y esos a quienes el mundo veía como unos simples agricultores terminaron siendo valientes guerreros. Dios hoy te dice: no importa la situación que tú puedas estar viviendo o lo que puedas estar desarrollando, si te pones en las manos de Dios, puedes ser un valiente guerrero. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie, iglesia, y oramos? Vamos a pedirle al Señor hoy que su bendición pueda llegar sobre nuestras vidas. Que hoy podamos ser la generación que deja lo común y corriente para convertirse en lo extraordinario.